nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu Espíritu. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía. Jesús, un domingo más, nos invita a alimentarnos con el pan de la Eucaristía, a recibir y escuchar su palabra. También nos invita a la conversión. Siempre empezamos nuestra celebración pidiendo perdón por nuestros pecados. Señor Jesús, tú que estás siempre a nuestro lado, Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que fortaleces nuestra fe, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que has venido para salvarnos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Todos juntos alabamos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Esta primera lectura veremos cómo Elías era perseguido y tuvo que esconderse en la montaña del Horeb, el Sinaí. Y en una cueva se esperaba escondido y entonces Dios le llamó y le dijo que tendría su presencia, que pasaría por allí el Señor Dios. Él estaba atento, vio una tormenta fuerte, un viento fuerte, Dios no estaba. Vio un terremoto, Dios no estaba. Vio un fuego fuerte, Dios no estaba. Vio una brisa suave y la presencia de Dios la tuvo en su interior, con esa presencia de ese Dios que viene a nosotros en ese silencio interior, en esa vida sencilla, amable y tierna en la que Dios se hace presente en cada uno de nosotros. Vamos a ver ese pasaje del profeta Elías. Lectura del libro primero de los Reyes. En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios, al Horeb, se refugió en una gruta y el Señor le dijo: sal y aguarda al Señor en el monte que el Señor va a pasar. Pasó antes del Señor un viento huracanado que agrietaba los montes y rompía los peñascos. En el viento no estaba el Señor. Vino después un terremoto y en el terremoto no estaba el Señor. Después vino un fuego y en el fuego no estaba el Señor. Después se escuchó un susurro.
Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Podemos responder al Salmo rezando juntos. Señor Dios, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Todos repetimos: Señor Dios, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Señor Dios, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra. La justicia mira desde el cielo. Señor Dios, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y la salvación seguirá sus pasos. Señor Dios, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Continuamos con la segunda lectura, la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hoy veremos un pasaje un poco raro porque dice: tengo tantas ganas de que los judíos pudieran conocer a Jesucristo, que tristemente no quisieron creer que era el Mesías, que el mismo San Pablo dice: preferiría yo apartarme, ser proscrito, para que mis hermanos judíos, que tuvieron la alianza, que participaron los profetas, que fueron guiados por Dios a lo largo del tiempo hasta Jesús, pudieran conocer y reconocer de verdad a Jesucristo como el Salvador, como el Hijo de Dios. Es ese deseo tan fuerte de comunicar a Jesucristo, de dar a conocer a Jesucristo, que hasta dice de alguna manera como ejemplo que querría ser proscrito para dar paso a que se encuentren con Jesucristo nuestros hermanos. También nosotros deseamos estar muy cerca de Jesús para que también los demás, con nuestro ejemplo, ojalá se acercaran cada día más a Él. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, como cristiano que soy, voy a ser sincero. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según lo humano nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén.
Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Evangelio según San Mateo. Después de que se sació la gente, Jesús se apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, Jesús subió al monte, a solas, para orar. Llegada la noche, estaba allí solo orando. Mientras tanto, la barca iba ya lejos de la tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se acercó Jesús andando sobre las aguas. Los discípulos, viéndole andar sobre las aguas, se asustaron y gritaron con miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse. Y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué dudas?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento y los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, ya llegada la noche, una vez se han saciado, invita a los apóstoles a que con la barca se vayan mar adentro, se vayan a pescar, era su trabajo, que hicieran la misión de ir con la barca hacia la otra orilla, donde ya más tarde el mismo Jesús iría. Y Jesús, nos dice el Evangelio, va despidiendo a las personas. Yo me imagino, pienso que es fácil imaginarnos a un Jesús amable, cariñoso, paciente, porque a veces despedir a la gente es pesado, cada uno va explicando sus problemas, sus cosas, entonces ir escuchando a las personas, ir despidiendo, ir dando palabras de consuelo, de apoyo, pues Jesús iba despidiendo a las personas. Y cuando ya todos se fueron, Jesús nos enseña a nosotros, se va solo a la montaña, a un lugar apartado, y allí él solo se queda en oración, en ese trato íntimo, profundo con el Padre. Una necesidad, una intimidad que Jesús tenía siempre, pero una necesidad que nos enseña a nosotros de saber buscar esos tiempos de oración. Lo decimos muchas veces, la necesidad de la oración, pero es bueno que nos examinemos cada uno y pensemos cuánto tiempo cada día rezamos. No cuánto rezamos de repetir, que también es bueno, sino más bien cuánto tiempo le dedicamos a Jesús para estar a solas con Él, para escucharle, para hablarle, para explicarle, para tratarle en esa intimidad que el mismo Jesús nos enseña
a tratar al Padre y que nosotros tratamos a Jesús y a través de Jesús nos dirigimos al Padre. ¿Cuánto tiempo? Y a lo mejor en estas circunstancias del verano podemos un poquito pues revisar y ampliar un poquito más el tiempo de oración, probarlo. Ese tiempo, diríamos, de silencio, esa presencia de Dios que en la primera lectura hemos visto no encontraba Elías, no encontraba a Dios en el movimiento, en el ajetreo, en los terremotos, en el fuego, sino en este silencio, en esa voz del silencio, que es saber escuchar simplemente en esa intimidad a Dios. Después, Jesús, cuando acaba, ya la barca estaba, dice, lejos de la orilla, en medio de las tempestades, en medio de un viento fuerte. Jesús va andando sobre las aguas y se acerca a la barca. Los apóstoles, ante esa visión, se asustan. Lógicamente, ver a alguien andando sobre las aguas sorprende, es decir, una cosa que es algo especial. Podía ser, dice el mismo Evangelio, un fantasma. Y Jesús dice: ánimo, tranquilos, soy yo, no tengáis miedo. Esa barca siempre se ha visto como ejemplo de la Iglesia. El mar no deja de ser esa inmensidad del mundo. Las tempestades y el viento fuerte son las dificultades que hay en nuestro mundo. La barca es cada uno de nosotros formando parte de esta Iglesia, la comunidad de los cristianos, es decir, la Iglesia que hacemos así, o que hacemos como unión de todos los cristianos, todos aquellos que creemos en Jesucristo, que vamos en la barca en medio de las tempestades y las dificultades y los problemas de este mundo, pero que vamos unidos dentro de esa barca que es grande, porque gracias a Dios somos muchos los cristianos, es grande, y hay muchas posiciones posibles dentro de esta barca siempre que estemos en la barca. El peligro, y aprovecho para decirlo, es que en esa barca alguno quisiera estar o detrás o delante de la barca. Si uno se queda detrás, se puede caer. Si uno se va por delante, se puede pasar y también puede caerse en el agua. Hay que estar dentro de la barca. ¿Qué significaría quedarse para atrás? Pues un poquito, digamos, anclarse en el pasado y decir: uy, la Iglesia cambia en ciertas cosas, no me gusta, yo quiero quedarme en las costumbres anteriores, en las cosas que tal, ¿no? En cada momento hay que estar en la barca que va avanzando en nuestro mundo, que va cambiando de alguna manera las circunstancias, y que en cada momento la Iglesia nos guía y nos enseña aquello que corresponde en el momento. No podemos, diríamos, quedarnos hacia atrás porque nos podemos caer en el agua, ni tampoco podemos adelantarnos más diciendo: la Iglesia, ya verás, cambiará y dirá, y adelantarnos y también caernos en el agua si nos pasamos por delante. Hay que estar en la justa medida dentro de la barca, que es la Iglesia, que nos va guiando, que nos va conduciendo, a pesar de las dificultades y los contratiempos, de las tormentas. Jesús está cerca. Jesús se hace presente, como hemos visto en el Evangelio, andando sobre las aguas, y es Pedro en aquel momento que le dice: si tú eres Jesús, di que venga, di que vaya ahí contigo, iré andando sobre las aguas. Pedro se pone a andar, pero llega el momento de la duda, la falta de fe, y se hunde. Y es Jesús mismo que extiende la mano y que le agarra. Esa mano que Jesús siempre, siempre nos tiende. En momentos difíciles, en momentos de duda, en momentos oscuros, Jesús siempre ofrece su mano, y a esa mano es la que tenemos que agarrarnos, y no pensar que nosotros mismos podremos superar las dificultades, que nosotros mismos podemos solucionarlo todo, sino saber que hay momentos en que la única solución es agarrarse a la mano de Jesucristo, es dejar que Jesucristo sea el que guíe, sea el que nos acompañe en ese camino de nuestra vida. Es así como Dios se acerca a cada uno de nosotros a través de Jesús. Ese Dios grande, ese Dios que no es que nosotros vayamos a buscarle, sino que viene a nuestro encuentro. En la primera lectura lo hemos visto como Dios se hacía presente en el silencio, en la brisa suave.
en este momento del Evangelio, en medio de la tempestad, es Jesús mismo que se acerca a la barca, que es la Iglesia, a los apóstoles, para apaciguar la tempestad, para dar esa paz que quiere para nosotros. Es Dios que está cerca, ese Dios que es grande. Ayer me explicaban un ejemplo de un niño pequeño que le pregunta a su padre, dice: papá, ¿Dios es grande? Y el padre le responde, dice: mira, veía en aquel momento pasar un avión, dice: ¿ves ese avión? Dice: ¿es grande o es pequeño? Dice: pequeño, un avión volando es muy pequeño, se ve muy a lo lejos, muy pequeño. Y después el papá le dijo: ven, y le acompañó al aeropuerto. Y les mostró un avión grande delante, muy cerca, y vio, dice: ¿el avión es grande o es pequeño? Dice: es grande. Dice: pues es el mismo que antes has visto, de lejos pequeño, de cerca grande. Igual con Dios. Dios, cuando uno está lejos, lo ve como pequeño y dice: no puede, no hará nada, no me sirve de nada. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, descubrimos la grandeza de Dios y cómo Dios de verdad nos apoya, nos ayuda. Depende de nuestra cercanía con Dios para descubrir la grandeza, el poder que Dios ejerce sobre nosotros. Acerquémonos a Dios, y especialmente en la Eucaristía es cuando nos acercamos más a Jesús, para descubrir su grandeza, para descubrir su mano que siempre está dispuesta a ayudarnos, para descubrir que en medio de las dudas, de las dificultades, Él siempre, siempre tiende la mano para ayudarnos a seguir adelante, a ir afrontando ese camino de la vida dentro de la barca, que es la Iglesia, y no queriendo bajarnos de la barca, sino pidiendo al Señor que con esa fe fuerte vivamos esa comunión de todos los cristianos, guiados por Jesucristo, guiados por el sucesor de Pedro, que es el Papa, en estos momentos el Papa Francisco. Nos unimos a todas esas intenciones del Papa y a esa necesidad de paz que hay en nuestro mundo. Todos juntos profesamos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con la confianza que nos da nuestra fe, presentemos al Padre nuestras oraciones diciendo: te lo pedimos, Señor. Para que Dios, nuestro Padre, proteja con amor a su Iglesia y la haga crecer en la fe y la esperanza. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que no falten entre nosotros las vocaciones a la vida sacerdotal, diaconal y religiosa. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los niños y niñas y jóvenes de nuestra parroquia y la pastoral del Sodo aprendan a conocer y amar a Jesucristo de todo corazón. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Espíritu Santo sostenga y fortalezca los esfuerzos de los hombres y mujeres de buena voluntad que trabajan por un mundo más justo. Oremos. Te lo pedimos, Señor.
para que las personas mayores reciban unas pensiones que les permitan vivir dignamente. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los cristianos que sufren persecución y por la paz en el mundo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que todos nosotros aprendamos a ser más generosos con los pobres. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Padre, que escuches nuestra oración y nos concedas tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, acepta los dones que has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos y transfórmalos en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre. Luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar así su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna
alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste, Padre Santo, al mundo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, a los afligidos el consuelo. Y para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya por nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que el mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, mientras celebramos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo, su descenso al lugar de los muertos, y proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu Iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, de todos nuestros familiares y amigos, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos
en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresa del Niño Jesús y con todos los santos, allí, junto con toda la creación, libre del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con esa presencia de Dios, del mismo Jesús que está aquí en la Eucaristía, con ese deseo de unirnos en intimidad con Él, nos dirigimos al Padre con las mismas palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados, y concédenos la paz en nuestros días, y ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que dio su vida para perdonar nuestros pecados. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Glorifica al Señor, Jerusalén, que te sacia con flor de harina. Para
Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Alabe todo el mundo, alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Oremos. Señor Dios, la comunión con tus sacramentos nos salve y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María confió de verdad en las manos de Dios y así pudo cumplir sus planes. Nos preparamos esta semana para celebrar esta fiesta importante de María, la Asunción de María a los cielos, que celebraremos el día 15. Lo ponemos todo en manos de María y recibamos la bendición. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.